En 1990, en uno de los actos más extremos de su régimen, Saddam Hussein tomó a ciudadanos británicos y de otros países como rehenes en medio de la invasión de Kuwait. ¿Cómo llegó a utilizar a civiles inocentes como escudos humanos en instalaciones estratégicas? ¿Y qué consecuencias tuvo esta acción para su régimen y para la diplomacia internacional? Esta historia, aunque sombría, nos muestra hasta qué punto un líder autoritario puede utilizar tácticas extremas para manipular el panorama global. Antes de seguir, recuerda suscribirte si aún no lo estás y comenta la palabra oculto para hacérnoslo saber. Gracias. La crisis de rehenes orquestada por Saddam Hussein en 1990 representa uno de los episodios más impactantes y complejos en la historia moderna de Irak y la diplomacia internacional. Este acto, en el cual Hussein retuvo a ciudadanos extranjeros como rehenes, no solo expuso las prácticas brutales de su régimen, sino también las tensiones y dilemas éticos a los que se enfrentaron las potencias mundiales en sus intentos por resolver la situación. A lo largo de este documental, exploraremos los detalles de esta crisis y analizaremos cómo reveló el poder y las limitaciones de la diplomacia frente a un régimen autoritario. Para entender a fondo la crisis de rehenes de 1990 y su contexto, es fundamental repasar los orígenes del poder de Saddam Hussein, su ascenso al liderazgo en Irak y el clima geopolítico de Medio Oriente en las décadas previas. Saddam Hussein nació en 1937 en Al-Auja, un pequeño pueblo cercano a Tikrit, Irak. Durante su juventud se unió al partido Ba'ath, un movimiento político que promovía el panarabismo y el socialismo en Medio Oriente. Hussein mostró una ambición política implacable y rápidamente subió de rango dentro del partido. En 1968, el partido Ba'ath tomó el poder en Irak mediante un golpe de Estado, y Hussein, con solo 31 años, fue designado como el segundo al mando, trabajando bajo el presidente Ahmed Hassan al-Bakr. En 1979, Hussein asumió la presidencia tras presionar a al-Bakr para que renunciara. Una vez en el poder, su liderazgo se caracterizó por un control centralizado y políticas represivas, tanto contra los disidentes como contra los sectores de la sociedad que no apoyaban su régimen. Durante los primeros años de su mandato, Hussein implementó una serie de reformas de modernización económica y social, financiadas en gran parte por los ingresos del petróleo, que alcanzaron su punto máximo en los años 70. Sin embargo, detrás de su imagen de modernizador, Saddam Hussein gobernaba con mano de hierro, eliminando a cualquier oponente real o percibido y utilizando el miedo para mantener el orden. En 1980, tan solo un año después de asumir el poder, Hussein decidió invadir Irán, en lo que se conocería como la Guerra Irán-Irak, un conflicto que duró 8 años y causó más de 1 millón de muertes. Este conflicto dejó tanto a Irak como a Irán en una situación de devastación económica y social, y aunque Hussein mantenía un control firme sobre el país, el impacto de la guerra debilitó su economía y su posición en la región. Para 1990, Irak enfrentaba serios problemas financieros debido al costo de la guerra y a la caída de los precios del petróleo. Hussein comenzó a buscar una solución para estabilizar su posición y recuperar su influencia en la región. Decidió invadir Kuwait, un país vecino y rico en petróleo, el 2 de agosto de 1990. La invasión fue rápida y contundente, pero la comunidad internacional, liderada por las Naciones Unidas y potencias como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, condenaron la acción y demandaron la retirada de las tropas iraquíes. Ante la presión creciente y las sanciones impuestas por la ONU, Hussein tomó una medida drástica: retener a ciudadanos extranjeros, entre ellos un gran número de británicos, como rehenes. Su objetivo era utilizarlos como escudos humanos en instalaciones estratégicas iraquíes, desafiando a la comunidad internacional y tratando de evitar una intervención militar directa de la coalición. Con esta decisión, Hussein estableció un enfrentamiento directo con las potencias mundiales y puso en juego la vida de cientos de civiles. Este es el contexto en el que se desencadenó una de las crisis de rehenes más notorias de la historia moderna,
Una crisis que puso a prueba la diplomacia, la paciencia y los principios de la comunidad internacional en un conflicto que involucraba a Irak, Kuwait y a varias de las principales potencias mundiales. La crisis de rehenes se desató en los días posteriores a la invasión de Kuwait. Saddam Hussein dio órdenes para que los ciudadanos extranjeros que se encontraban en Irak y en el recién invadido Kuwait fueran retenidos. La mayoría de estos extranjeros se encontraban en la región por razones de negocios, en especial en sectores vinculados al petróleo y la construcción, y no tenían relación alguna con el conflicto. En cuestión de semanas, los informes de los medios internacionales comenzaron a detallar la situación. Saddam Hussein estaba utilizando a estos ciudadanos como escudos humanos. Las autoridades iraquíes trasladaron a los rehenes a lugares estratégicos dentro de Irak, como refinerías, fábricas y bases militares. La lógica detrás de esta maniobra era clara. Al ubicar a civiles en estos sitios, Hussein esperaba que la coalición internacional dudara en atacar para evitar bajas civiles, utilizando a estos rehenes como una barrera humana contra posibles ataques aéreos o terrestres. Las familias de los rehenes, desesperadas y angustiadas, presionaban a sus respectivos gobiernos para lograr una resolución pacífica. Los medios de comunicación en Reino Unido y en otros países afectados cubrieron ampliamente la situación, elevando la presión pública sobre los líderes mundiales para que encontraran una solución que preservara la seguridad de los ciudadanos retenidos. La táctica de Hussein fue vista como una violación de los derechos humanos y de las convenciones internacionales, específicamente la Convención de Ginebra, que protege a los civiles en tiempos de guerra. Conforme pasaban las semanas, algunos rehenes fueron liberados, pero la mayoría continuaba en riesgo. Los gobiernos de Reino Unido, Estados Unidos y otros países intentaron negociar la liberación de sus ciudadanos mediante diplomacia de alto nivel, enviando a emisarios y diplomáticos a Irak. Hussein continuaba manipulando la situación, aprovechando la presencia de los rehenes para transmitir un mensaje de poder y control. La crisis se convirtió en un juego de tensiones políticas y psicológicas, en el cual Hussein intentaba mantener su posición y desafiar la presión internacional. La crisis de rehenes planteó desafíos críticos para los gobiernos de los países afectados, especialmente para Reino Unido y Estados Unidos. Uno de los mayores dilemas fue cómo asegurar la liberación de sus ciudadanos sin recurrir a un enfrentamiento armado, lo cual pondría en peligro las vidas de los rehenes. La presencia de los rehenes en instalaciones estratégicas complicaba cualquier plan de rescate, pues una intervención militar podría resultar en la muerte de civiles. Además del aspecto operativo, la crisis planteó complejas cuestiones éticas y morales. Los líderes internacionales se enfrentaban a una difícil decisión. Negociar con Saddam Hussein podría verse como una concesión a sus tácticas de terrorismo de Estado, mientras que negarse a dialogar podría prolongar el sufrimiento de los rehenes y crear una tensión aún mayor entre las potencias involucradas. En cuanto a las respuestas militares, la coalición enfrentó el reto de planificar una operación para liberar Kuwait sin comprometer la vida de los rehenes en Irak. Con las fuerzas de la coalición concentradas en la región y la amenaza de una guerra inminente, la presencia militar de la coalición crecía en los países vecinos de Irak, incrementando la presión sobre el régimen de Hussein, pero sin una solución clara a la vista para la crisis de rehenes. Por otro lado, las intensas negociaciones diplomáticas continuaban. Países como Reino Unido y Estados Unidos intentaban mantener la unidad en la coalición, pero existían diferencias en cuanto a la estrategia. Algunas naciones defendían una acción militar inmediata, mientras que otras optaban por agotar todas las opciones diplomáticas. Las Naciones Unidas jugaron un papel fundamental, imponiendo sanciones y emitiendo resoluciones que condenaban la invasión de Kuwait y exigían la liberación de los rehenes. La crisis de rehenes comenzó a resolverse cuando Hussein, bajo la presión de la comunidad internacional, empezó a liberar rehenes en pequeños grupos hacia finales de 1990. Algunas teorías sugieren que Hussein lo hizo para mejorar su imagen, mientras que otras indican que las sanciones y la presión internacional estaban debilitando su régimen y forzándolo a hacer concesiones. A principios de 1991,
La Operación Tormenta del Desierto, una ofensiva militar liderada por Estados Unidos, fue lanzada tras el fracaso de las negociaciones. La coalición liberó Kuwait en cuestión de semanas, y para entonces, la mayoría de los rehenes habían sido liberados. La crisis de rehenes de 1990 mostró al mundo la brutalidad del régimen de Saddam Hussein y el impacto de la diplomacia bajo coerción. Este episodio dejó lecciones sobre los límites de la diplomacia y la necesidad de proteger los derechos humanos en conflictos internacionales, mientras que también ayudó a definir la percepción global sobre Hussein y su régimen autoritario. Descubre más sobre la historia de Medio Oriente. Deja tus comentarios y sugiere otros temas históricos que quieras explorar en futuros videos.